El sábado de la 33ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 20, 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos letrados, diciendo: bien dicho, maestro, y no se atrevieron a hacerle más preguntas. Jesús ya se encuentra en Jerusalén y enseñando acerca del reinado de Dios. En la lectura continuada de Lucas, la Iglesia va a seleccionar algunos relatos de su estancia en Jerusalén con enseñanzas que aún no han sido tocadas por el evangelista. La enseñanza de hoy, por ejemplo, es acerca de la resurrección de entre los muertos. Y lo que motiva esta enseñanza es la pregunta que unos saduceos le hacen a Jesús. Dice el texto que se acercaron a Jesús unos saduceos, de esos que niegan la resurrección, a preguntarle. ¿Y quiénes eran estos saduceos? Pues es la primera vez que este grupo aparece mencionado por Lucas. Los saduceos era uno de los tantos grupos judíos que conformaban la compleja sociedad judía en tiempos de Jesús. Estaba compuesto por miembros de la clase alta de la sociedad que andaban más interesados en la política que en la religión, y muchos de sus miembros pertenecían al Sanedrín. Los saduceos solían aliarse con Roma y en la práctica se inclinaban a adoptar su cultura y sus modas. Esto les permitía mantener el control del templo y sus recursos y acceder a cargos de poder como el del sumo sacerdocio. Debido a su poder y riquezas, se consideraban superiores a los demás, lo que los llevó a mantener una considerable distancia con el pueblo común e hizo que con el tiempo perdiesen influencia religiosa. A diferencia de la gran mayoría de los judíos, los saduceos negaban la vida después de la muerte, y por tanto rechazaban las creencias en la inmortalidad del alma y en la resurrección de los muertos. Tampoco creían en la existencia de ángeles y demonios. Y aunque negaban la intervención de Dios en la vida cotidiana, sin embargo consideraban que Dios premiaba a los buenos en esta vida, dándoles muchas riquezas. Bueno, pues según el relato de hoy, los saduceos quieren ridiculizar la creencia en la resurrección de los muertos con un ejemplo basado en las costumbres de la época y en la ley de Moisés, y le dicen a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. En efecto, en la ley de Moisés había una ley llamada la ley del levirato. La palabra levirato viene del latín levir, que significa cuñado. Y según la ley de Moisés, en Deuteronomio 25:5 dice: si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre de familia extraña. Su cuñado se llegará a ella y ejercerá su levirato tomándola por esposa. Entonces, a la luz de esta ley, los saduceos le presentan el caso. Pues bien, le dicen, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos.
Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús sin duda creía en la vida después de la muerte y creía en la resurrección de los cuerpos y en una vida eterna de total felicidad al lado del Padre. Y por eso la Iglesia, el cristianismo, va a creer en la resurrección y en la vida eterna. Y en su respuesta Jesús va a defender esta creencia de la mala fe de los saduceos. Y lo primero que va a dejar en claro es que la otra vida no es la continuación de esta vida. La próxima vida no será una réplica de esta, ni se vivirá como se vive en este mundo. Por eso dice Jesús, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán. Y esto lo dice para enseñarnos que se trata de 2 maneras de existir que no se pueden comparar. La próxima vida será otra cosa, una vida completamente distinta porque estaremos en la dimensión de Dios. Y esa otra vida será de una felicidad incomparable, que no tiene parangón con la felicidad terrena y que no podemos ni siquiera imaginar, pues estaremos al lado de Dios, que es la felicidad absoluta, total. Y resulta que en esa otra vida, es decir, en la dimensión de Dios, no existe el tiempo, pues el tiempo es una cosa creada y Dios no puede estar sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a nada creado. En la dimensión de Dios solo existe el presente, y cuando nos encontremos con Dios, viviremos en un eterno presente. Bueno, pues resulta que la única forma de poder participar de la felicidad total al lado de Dios es que volvamos a la vida, que resucitemos, que volvamos a existir. Pues con la muerte se separa el cuerpo del alma, y al separarse dejamos de existir. El cuerpo se corrompe y solo subsiste el alma que ha sido creada inmortal. Pero el alma no es la persona, sino solo una parte de la persona. Y entonces, para que volvamos a existir, es necesario que nuestra alma, que no es la persona sino una parte de ella, recupere su cuerpo y vuelva a la vida. La persona, por ser una unidad indivisible de alma y cuerpo, debe tener alma y cuerpo, ya que sin cuerpo no existe. Esto significa que la persona, para volver a vivir, debe resucitar. Y una vez que recupere su cuerpo, entonces volver a existir. Y puede ya gozar de la felicidad eterna con Dios. La resurrección es pues necesaria para una vida después de la muerte. Además, nuestro cuerpo resucitado, el que recuperaremos, será totalmente transformado. Será nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo, para que seamos las mismas personas, pero no seremos iguales. Sucede como con una semilla sembrada en la tierra. Una vez que brota, la plantita que nace es la misma semilla sembrada, pero no es igual, está totalmente transformada. Así también nuestro cuerpo resucitado, el que recuperaremos, será un cuerpo glorificado, extraordinario, sin límites, sin defectos, perfecto y además inmortal. Por eso dice Jesús, que los que resuciten para la otra vida ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y al resucitar seremos los mismos, pero no seremos iguales. Para Jesús, pues, es indiscutible que hay vida después de la muerte. Y es indiscutible que tenemos que tener cuerpo para disfrutar de la vida eterna. Y además, será nuestro mismo cuerpo, porque al resucitar seremos los mismos, aunque no iguales. Jesús termina su enseñanza afirmando su certeza en la resurrección de los muertos, diciendo: ¿que resucitan los muertos? El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Su argumento final y definitivo para demostrar la resurrección es que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él
todos están vivos. El que vive, el que es vida, es un Dios de vivos. Luego los que han muerto tienen que estar vivos. Todos, absolutamente todos los que han muerto vivirán, pues después de morir todos, buenos y malos, resucitaremos. Los buenos resucitarán para vivir para siempre con Dios en la felicidad total. Y los malos resucitarán, pero para vivir para siempre sin Dios, porque así lo han elegido en esta vida, así lo han elegido en la manera como han vivido. El relato termina con un silencio de los saduceos y con la alegría de los fariseos, que a diferencia de los saduceos, sí creían en la resurrección de los muertos. Y dice el texto que intervinieron unos letrados, muy probablemente fariseos, y dijeron: «Bien dicho, maestro». Y los saduceos entonces no se atrevieron a hacerle más preguntas. A modo de conclusión los invito, primero, a ver la vida después de esta vida con mucha esperanza, sabiendo que nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos, y que nos quiere a todos vivos. Y a considerar que todos los que han fallecido, todos nuestros familiares y amigos, viven. Y segundo, a considerar la urgencia de vivir esta vida a la luz de la verdad y de la justicia, a fin de prepararnos para la otra, de manera que podamos disfrutar de la eterna felicidad al lado de Dios. Es decir, para que cuando resucitemos, vivamos para siempre con Dios. Pidámosle al Señor por todos los que han fallecido, para que estén viviendo ya en la inmensa alegría de estar en la presencia de Dios, disfrutando de la felicidad total. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.